palabra que da vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro bueno, es estarnos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio que nos entrega la liturgia de la palabra para este segundo domingo de Cuaresma tiene una gran riqueza en su contenido. Es un evangelio del cual podríamos extraer muchos elementos que nos pueden ayudar para nuestra vida cristiana. Pero vamos a tomar algunos de ellos. Dice que Jesús subió al monte a orar con sus apóstoles. Jesús es el hombre de oración. La vida de Jesús es una constante oración, es decir, un constante estar en intimidad con el Padre, estar en ese contacto, estar en esa cercanía con Dios. Y por eso para nosotros también como cristianos, la oración debe ser un elemento esencial para nuestra vida, porque la oración nos permite estrechar más esos lazos de amor con el Señor, porque por medio de la oración es que crecemos más en esa amistad con el Señor. La oración también nos permite fortalecernos, se convierte en un alimento también, un antídoto para luchar contra las debilidades, contra aquellas acechanzas que el enemigo nos pone a diario. La oración tiene que convertirse para nosotros en una prioridad. Y no podemos solamente hablar de momentos de oración, hay que tenerlos, pero toda nuestra vida, todo lo que realicemos, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo siempre con esa mirada puesta en el cielo, siempre teniendo al Señor presente en nuestra vida, permitiendo que todo lo que hagamos nos una más a Él.
Otro elemento también que podemos resaltar de este evangelio es que dice que Jesús se transfigura, es decir, su rostro, todo su ser se transforma. Hay un nuevo rostro, se transfigura, cambia su figura, porque precisamente la oración, ese encuentro con Dios, nos debe llevar a esa transformación de nuestra vida, a un cambio de obrar, de actuar, porque la oración nos debe permitir ir cambiando la mentalidad, la forma de pensar, de ver y de vivir. Jesús se transfigura, Jesús muestra su gloria, Jesús muestra lo que es. Y por eso esa invitación también que nos hace el Señor a nosotros, a que nos transfiguremos, nos dejemos transfigurar, nos dejemos transformar por el Señor, que permitamos que cada vez que nos acerquemos al Señor, experimentemos que nuestra vida se va transformando, que nuestras actitudes van siendo diferentes, que nuestra forma de actuar, de pensar y de ver las cosas son nuevas. Pero también nos resalta otro punto importante este evangelio, y nos dice que cuando Jesús se transfigura, aparecen dos personajes, Moisés y Elías. ¿Y qué nos quiere decir el evangelista al aparecer estas dos figuras conversando con Jesús? Que en Jesús se plenifica, se cumple, se lleva a plenitud todo el Antiguo Testamento, la ley representada en Moisés, los profetas en Elías, todo el Antiguo Testamento conversando con Jesús, porque Jesús va a llevar a plenitud ese Antiguo Testamento con su sacrificio en la cruz. Y por eso también este evangelio es un contraste, porque aunque Jesús muestra su gloria, su plenitud, también nos muestra que para llegar a esa gloria, para llegar a esa plenitud, es necesario pasar por la cruz. Por eso Jesús planifica, lleva a cabo todo el Antiguo Testamento, y por eso en esa manifestación de estos dos personajes se nos dice que en Jesús se realiza plenamente todo ese Antiguo Testamento. Y por eso al finalizar se nos dice que ya estos dos personajes no estaban, solo Jesús, para decirnos también que Jesús es el nuevo Moisés, la ley, la nueva ley en el amor. Jesús es el profeta, el nuevo profeta, el que proclama el reino de Dios, el que llama a la conversión, al cambio, a la transformación. Jesús en su persona recoge toda la Sagrada Escritura, porque Él es la palabra eterna del Padre. Y finalmente nos dice el Evangelio que desde la nube se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo, escuchadlo. Es la invitación que nos hace el Padre a que escuchemos la palabra del Señor, a que escuchemos esa invitación que Él nos hace de manera especial en este tiempo de Cuaresma a la conversión, a que es una invitación siempre, pero en este tiempo se enfatiza de manera especial, a que dejemos que ese reino de Dios habite en nosotros, que ese reino de Dios, que es de paz, de justicia, de amor, llegue a nosotros, a pesar que en el mundo hayan guerras, situaciones difíciles. Pidámosle al Señor esa gracia, que en nuestra vida haya paz, porque daremos lo que haya en nosotros. Pidámosle al Señor esa gracia hoy de ser transfigurados, de ser renovados, de ser transformados por su gracia. Pongamos en Él
nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestros pecados, porque como nos dice la misma palabra de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.